Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 hasta el versículo 48. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. El Señor siga añadiendo preciosa bendición a su palabra. Oramos al Señor, le pedimos que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para escudriñar su preciosa palabra. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este momento tan especial, tan maravilloso, de poder estar delante de tu presencia para adorar, bendecir, glorificar tu nombre, y en este momento para sentarnos a tu mesa. Estamos aquí reunidos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, para ser ministrados a través del consejo de tu palabra. Sabemos que el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias por todo lo que nos darás en esta hora. Señor, abre nuestra mente, saca todo pensamiento ajeno, aquellos pensamientos que de pronto asaltan nuestra mente para desviarnos del propósito que tú tienes para nuestra vida. Sácalo de nosotros y ayúdanos, Señor, a tener el enfoque en tu persona y en tu palabra. Te damos gracias, Señor, de la misma manera. Lo rogamos para nuestros niños, Señor, que en su tierna edad sean cautivados por tu palabra. Y así cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo esta maravillosa congregación reunido en este lugar, que esperamos expectante lo que usted desea hablarnos a nuestra vida. Gracias, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asientito. Bien, estamos desarrollando, hermano, el precioso Evangelio de Lucas, y ya de lleno estamos mirando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y durante toda esta semana hemos sido tremendamente bendecidos por la palabra que Él nos está entregando a través de esta enseñanza. Y hoy día continuamos en este relato tan interesante, tan precioso, como es que nuestro Señor Jesucristo está
autenticando todo lo que el Antiguo Testamento hablaba respecto a la persona del Mesías que iba a venir trayendo y haciendo nuevas todas las cosas. Lo hemos estado viendo a través de la palabra del Señor, a través de muchos incidentes donde nuestro Señor y Salvador ha hecho obras portentosas. Y ahí hemos visto la última o penúltima, como fue el control sobre la naturaleza, y especialmente la vez pasada vimos también el control sobre los espíritus inmundos, los demonios, agentes de Satanás, con su adalid, ¿no es cierto? El diablo, como bien dice la Escritura, andan como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, pero el Señor ha autenticado su ministerio y finalmente Él ha vencido todas estas potencias. La vez pasada, hablando de demonios y espíritus malignos, les decía que eran verdaderas bombas atómicas, especialmente las que se manifestarán en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, si bien es cierto, tienen poder, pero nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, ¿ya? Tiene un poder que excede a todo poder que pueda haber en este mundo. Aún de pronto cuando vemos alianzas supranacionales en el mundo, naciones que se unen para formar un conglomerado y da la impresión que son todopoderosas, sin embargo, el Señor, nuestro Dios, Él sí que tiene poder y Él sí que gobierna. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vivimos en un mundo de extrema desolación, de extrema gravedad, de enfermedad y de muerte. ¿Quién no ha experimentado esta situación? De pronto parece que la muerte debería venir solamente en personas que ya están en su ancianidad, pero la muerte no hace distinción de personas. Y durante este tiempo también hemos visto de pronto noticias que nos golpean cuando escuchamos de personas jóvenes que parten de esta vida presente y también lo hacen de manera repentina. Entonces, siempre estamos viendo calamidades, siempre estamos viendo la fragilidad de la vida, la fragilidad de lo que es la naturaleza. Y de pronto las personas tratan de buscar un culpable y ese culpable lo encuentran en Dios. Y dicen, ¿por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué tanto flagelo? ¿Por qué tanta, no es cierto, pobreza, en fin, e injusticia? Bueno, nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. No es Dios, sino que todo ha venido por la entrada del pecado. Desde el momento que entra el pecado en la creación, allá en los umbrales del Edén, en el huerto, cuando nuestros primeros padres caen delante de la presencia del Señor, desde ahí en adelante empieza la debacle, empieza el desastre, empiezan los asesinatos, empiezan las enfermedades y todo el sinnúmero de situaciones que conocemos en este tiempo. Pero los profetas de antaño empezaron a anunciar que iba a venir también un nuevo tiempo y que iba a venir un Mesías que iba a vencer todas estas calamidades y que al final de los tiempos Él iba a establecer un periodo maravilloso, portentoso, donde cuando la gente fallezca a los 100 años, se preguntarán, ¿pero qué niño ha fallecido a esa edad? ¿Pero qué tan corta edad? ¿Por qué vivió tan poco? Y había y está falleciendo a los 100 años. Me estoy refiriendo al tiempo del milenio. Pero no solamente ahí en ese periodo de 1000 años que el Señor estará gobernando y que sujetará
de alguna manera la obra de Satanás el diablo, finalmente será restaurada, ¿no es cierto?, la vida con cielos nuevos y tierra nueva, donde todas estas calamidades serán solamente tal vez un recuerdo efímero que se acabará, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ante tan grande expectativa del reino milenial y de la vida eterna, el Señor dice: pero yo estoy presente con ustedes para ayudarles, para socorrerles, para cuando de pronto enfrenten situaciones difíciles, sepan que yo soy un Dios compasivo, que yo tengo misericordia, que mi poder siempre está a disposición de mis hijos, de mis hijas, que puedan venir con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y eso es lo que nosotros hemos estado mirando, y en esta oportunidad tenemos dos historias tremendamente singulares. Y si bien es cierto, esta podría ser una sola enseñanza, como bien lo va o lo denota el título que coloca la Reina Valera del año 60, dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y yo le decía a mis hermanos en nuestra reunión general del jueves que algo pasa o algo tiene el Señor también con las damas, y algo muy particular, muy especial, porque nosotros iniciamos la enseñanza de este capítulo 8 y nos dimos cuenta con especialidad que las damas que rodeaban al Señor y que estaban en el ministerio del Señor sostenían el ministerio. Y de pronto quedamos admirados porque ellas, aún de su ganancia, de su dinero, sostenían el ministerio del Señor. Algo había en el corazón de estas mujeres que el Señor también había llamado para ser generosas también con la obra del Señor. Pero no solamente eso, ya casi al concluir el capítulo 8, nuevamente vemos cómo el Señor va a hacer un trato muy particular con dos de ellas. En este caso, como dice acá la hija de Jairo, esta niñita de 12 años que finalmente va a morir, y también la mujer con el flujo de sangre. Entonces hay algo particular que nos queda a nosotros reflexionar: cuál sería la diferencia que experimentaban especialmente las damas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo versus también los varones. Pero eso queda simplemente para una reflexión de cada uno de nosotros. Muy bien, habiendo introducido esta parte de la Escritura, le ruego que vayamos y fijemos nuestra vista al primer versículo de la palabra que tenemos en esta oportunidad. El versículo 40. Y nos dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Y aquí tenemos una diferencia muy notable con lo que sucedió en la tierra de Gadara. En la tierra de Gadara nosotros nos fijamos después que el Señor hizo un milagro espectacular con aquel endemoniado o los endemoniados. Depende de la visión de los evangelistas, pero fundamentalmente con aquel que vociferaba y que hablaba en frente del Señor. Después de ese gran milagro, dice la palabra del Señor que la gente quería que el Señor se fuera. Dice el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase.
Pero esto es algo increíble. Tienen al Redentor, tienen al Salvador, al que ha vencido esos espíritus demoníacos. Sin embargo, están rogándole al Señor que se marche de ese lugar. Y el Señor, ¿no es cierto?, dice que entró en la barca y se volvió. Les dejó, ya lo hemos dicho, les dejó un evangelista, el ex endemoniado, le dejó en medio, porque la gracia del Señor siempre se sigue expandiendo, pero nuestro Señor se fue a petición de los habitantes de Gadara. Tal vez ellos estaban mirando, ¿no es cierto?, la pérdida económica que habían tenido cuando los demonios tomaron cuerpo ahí en los cerdos, y ellos dijeron, si esto sigue sucediendo, vamos tal vez a quedar en bancarrota. Entonces, para ellos, más importante era la parte económica que tener a su Salvador. Sin embargo, acá en esta lectura que ya hemos dado en esta oportunidad, el Señor volvió, salió de la tierra de los de Gadara y volvió muy probable a Capernaum, el centro, ¿no es cierto?, de su actividad y de su ministerio. Y todo lo contrario de lo que sucede en Gadara, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la expectativa, el deseo de que el Divino Maestro estuviese nuevamente en medio de ellos, porque ya le habían visto moverse con su mano de poder en bendición sobre las personas de aquel lugar. De seguro había una tremenda multitud con personas con diferentes enfermedades, diferentes complicaciones de toda índole, pero ahí estaba el Señor. Y dice que la multitud, y cuando volvió el Señor, le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y aquí nosotros empezamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como una persona muy accesible, una persona que no evita la multitud. Imaginémonos, el ministerio ahí en Gadara fue un ministerio tremendo de confrontación, prácticamente cara a cara con Satanás. Podría haber pasado al otro lado y simplemente ido a descansar. Pero nuestro Señor no lo hizo de esa manera, sino que Él enfrentó a la multitud porque Él era, ¿no es cierto?, una persona accesible. Él no tenía un ministerio distante, aparte, sino el ministerio del Señor lo realizaba en medio de la gente. Y ahí lo tenemos, ahí sirviendo a ese tipo de personas que cada uno tenía, ¿no es cierto?, todas las complicaciones que hoy día la sociedad tiene en el desarrollo de su vida. Y ahora la palabra del Señor nos habla en el versículo 41, que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. En medio de toda esa multitud que salió ahora a la otra ribera, a lo contrario de Gadara, muy probable Capernaum, en medio de toda esa multitud que venía con alguna necesidad, aparece un varón llamado Jairo. Y este Jairo era una persona, no cualquier persona. La Biblia dice que era el principal de la sinagoga, una especie de líder de la sinagoga judía, que era donde se realizaba un servicio religioso a Dios. Y este líder fungía como jefe, como aquel que daba las órdenes, el que establecía quienes leían, ¿no es cierto?, en este caso el Antiguo Testamento, quienes podían enseñar la palabra también en aquel lugar.
En fin, tenía muchas responsabilidades. La Biblia dice que era el principal de la sinagoga, la persona que también enseñaba y que dirigía las oraciones e impartía, ¿no es cierto?, las enseñanzas propias que ellos tenían. Entonces, era una persona muy importante, era una persona que tenía un puesto relevante, pero también la Escritura nos dice lo que sucede cuando Él viene y aparece delante del Señor. Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y postrándose a los pies del Señor, le rogaba que entrase en su casa. Ahora él era una persona, insisto, de mucho prestigio, pero había una necesidad imperiosa. Y él había visto en el ministerio del Señor, y lo había escuchado anteriormente, y sabía que nuestro Señor Jesucristo era el único que podía ayudarle, era el único que podía socorrerle. Por lo tanto, él dejó de lado toda su jineta y tal vez prejuicios que habían entre los líderes religiosos de la época y simplemente vino delante de la presencia del Señor y postrándose a los pies de Jesús, dice el texto bíblico, le rogaba que entrase en su casa. Y qué bueno que llegó a los pies del Señor, porque el Señor siempre está disponible para los que sufren, hermanos. Qué bueno que vino delante del Señor, porque Él siempre está atento a los afligidos, a los angustiados, a los necesitados. Alguien dirá, pero me da la impresión que Dios es un Dios distante. Pero justamente esta porción bíblica nos hace ver que nuestro Dios es un Dios cercano y misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí lo vemos. ¿Cuál era el problema de Jairo? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y ahí tenemos un problema dificilísimo para un padre de familia. El evangelista Marcos dice que ya esta niñita de 12 años estaba agonizando. Por lo tanto, el cuadro era terrorífico para la vida de Jairo, y es la razón que él se abre paso en medio de toda esa gran multitud necesitada de la misericordia del Señor, y presenta ahora la necesidad imperiosa en su vida, porque tenía una hija única. Y aquí el cuadro se coloca más dramático. Una hija única. Eso coloca un dramatismo tremendo e intensifica el dolor de un padre por su hija, porque era única. Y ahora ahí vemos y empezamos a mirar cuán accesible es nuestro Señor a nuestras necesidades, porque el texto termina del versículo 42, y mientras iba. Es decir, al Señor podría haber dicho, que estoy bendecido con tanta gente que me está esperando y con las multitudes, quiero estar en medio de esta multitud. Pero había una sola persona, había un solo padre de familia que urgentemente requería de la gracia del Señor Jesucristo para su vida, especialmente en el caso de esta hija única. Y el Señor, totalmente disponible, totalmente asequible, de tal manera que rápidamente, en medio de la multitud, el Señor empezó
a ir a la casa de Jairo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos en necesidad y clamamos al Señor, Él está disponible para ir a nuestra casa, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos creerle porque Él es un Dios compasivo, que Él está disponible para también ayudarnos en medio de nuestras necesidades. Él siempre tiene compasión. La religión de hoy día nos hace ver a Dios sentado en su trono, enojado, así, engreído y totalmente distante de la gente, y ha tenido que levantar la imagen de una mujer. La religión, me estoy refiriendo a la religión, lo que hace la religión, muestra a Dios así distante, déspota, terrible, y tiene que levantar a una mujer para que ruegue por nosotros. Pero la Biblia no dice aquello. La Biblia, la palabra del Señor, por ejemplo, el evangelista Mateo, en Mateo 9:36, dice que al ver las multitudes, nuestro Señor tuvo compasión de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro Dios es compasivo. Y el profeta Isaías habló unas palabras extraordinarias de la persona del Señor, que Mateo rápidamente la entendió, que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Mateo capítulo 12, versículo 20, hablando de la identidad, de lo que identifica a la persona de nuestro Salvador, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Qué preciosa inspiración el Espíritu Santo le da primero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da al profeta Isaías de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y después Mateo, entendiendo esa realidad, la cita en su evangelio. Diga conmigo: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Una caña quebrada, amados en el Señor, no sirve para nada. Una mecha que apenas humea está a punto de apagarse. Pero nuestro Señor Jesucristo no desecha lo que está quebrado, ni apaga lo que está por extinguirse, porque su misericordia es mayor. Bendito es el Señor, hermano. Bendito es el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Él se acerca al quebrantado para restaurarlo. Nuestro Señor se acerca, hermano, al que está complicado, para restaurarlo, para ayudarle, para llevar su aflicción, para llevar su problema, para ayudar en su necesidad. Y aquí este Jairo se la anuncia, y hay una tremenda multitud que el Señor podría decir: no, me quedo aquí porque hay una buena audiencia para predicar. Pero el Señor ve la necesidad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué dice el texto bíblico? Que estamos. Y mientras iba, versículo 42, y mientras iba, esa es la condescendencia de nuestro Señor. Él va donde está el problema, pero mientras iba, dice, la multitud le oprimía. Me imagino yo el desespero de Jairo, porque su hija está agonizando, porque su hija se está muriendo. El maestro tiene que ir rápido a su casa, pero la multitud le oprime. Es decir, el paso se pone cansino, el paso se pone lento, y en vez de hacer el trayecto en corto tiempo, se empieza a dilatar la llegada a la casa del principal de la sinagoga. Me imagino yo los nervios de ese Jairo. Tienen que haber estado excitados a la máxima expresión, pero ahí estaba sucediendo porque la multitud le oprimía. Sigamos, por favor, adelante, avancemos en el texto bíblico.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Versículo 44, solamente para no dejar así cortado el 43, se le acercó por detrás. Otra retención. El Señor tiene que salir rápido de aquel lugar. La multitud le oprime. Y ahora una mujer. Y esta mujer, ¿no es cierto?, se le presenta. Una mujer dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años sufriendo. Jairo, mire el detalle que nos muestra la palabra del Señor. Jairo, 12 años disfrutando a su hija. Pero esta dama, 12 años sufriendo. Aquí hay unas situaciones antagónicas, diferentes entre el principal de la sinagoga y esta mujer con flujo de sangre que está sufriendo. Pero a pesar que hay cosas antagónicas, lo interesante que es la necesidad que enfrentan, ambas necesidades lo llevan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está esta mujer que 12 años está padeciendo de flujo de sangre. Tal vez era la situación normal de las mujeres, pero esa situación normal ya no era normal porque se prolongó durante 12 años. Me imagino yo, cuando hay pérdida de sangre, ahí viene una enfermedad que tienen que suplirla con hierro y en fin, y anemia, entre otros. Como mínimo, esta dama tenía un problema de anemia que tal vez la hacía estar muy mal físicamente. Tenemos que ponernos en el lugar de una mujer con 12 años de flujo de sangre continuo, hermanos. Esto no es una enfermedad sencilla, no es algo pasajero, es algo que la ha acompañado durante 12 años. Pero no solamente era un sufrimiento físico, también era y traía consecuencias la enfermedad, consecuencias sociales y religiosas. Porque la ley o las normas ceremoniales de Israel decían que cuando había flujo, la mujer era una persona impura. Y bajo esa connotación, si ella se sentaba en un lugar, aquel lugar físico quedaba como un lugar impuro. De tal manera que en cuanto a las prácticas ceremoniales de Israel, ella era una mujer sucia, era una mujer impura, pero no solamente aquello, sino socialmente estaba aislada de la sociedad. Entonces, no solamente tenemos el problema de la enfermedad física, tenemos el problema de la impureza ritual que los judíos tenían que observar y también socialmente totalmente aparte. Es decir, prácticamente ella no podía tener relaciones sociales, no podía tener amistades, no podía estar con su familia. Y el tema que todo a eso, su enfermedad, le había quitado 12 años de vivir de manera normal. Qué terrible el cuadro de esta mujer, hermano. Era algo tremendamente doloroso. Y Lucas añade también, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Da la impresión que esta dama era una mujer que tenía medios, que tenía capacidad económica, porque se pudo sostener durante mucho tiempo pagando a médicos.
Y si uno empieza a estudiar la medicina de aquel tiempo y los tratamientos, de pronto quedamos asombrados. Mucho de ello se deja ver en el Talmud judío, pero eso no vamos a dejarlo. De pronto algún estudioso quisiera averiguar los tratamientos que se daban en aquel tiempo. Pero ella gastó mucho dinero, de tal manera que tiene que haber sido una mujer de buena capacidad económica y que había gastado en médico todo cuanto tenía. Es decir, después de 12 años no le quedaba, ¿no es cierto?, un saldo, porque lo había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces, físicamente enferma, económicamente sin recursos y socialmente totalmente aislada de la sociedad. ¿Cómo está este problema, hermano? Versus su problema. De pronto pensamos que nuestros problemas son los más graves que hay en la tierra, pero otros han sufrido problemas que son dificilísimos. Ahora, el evangelista Marcos nos da un detalle muy importante en su evangelio en 5:27. Ella oyó hablar de Jesús. Eso es clave. Eso es clave, porque cuando ella oyó hablar de Jesús y le hablaron del poder de nuestro Señor Jesucristo, encaminó el paso hacia esa multitud. Hermano, qué bueno hablar de nuestro Señor. Qué bueno no quedarse con la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Y esto es mío y solamente el Señor me lo dio a mí porque solamente Él me ha elegido a mí. Amado en el Señor, sepa usted que nuestro Dios está interesado en los que están quebrantados de corazón. Aquellos que están en densa oscuridad, aquellos que están sufriendo. El Señor está interesado en la vida de cada una de esas personas, pero requiere que nosotros, como el ex endemoniado, podamos estar hablando de nuestro Señor Jesucristo para que otros puedan venir corriendo delante de Él, hermanos. Es muy importante. Y lo bueno, que a esta dama alguien le había hablado de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Por lo tanto, ya tenía el cuadro de la persona de nuestro Señor. Y el versículo 44 dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces esta dama, de seguro ella se cubrió para que nadie la conociese, pasara de lo más incógnita posible. Por una parte, aquí hay otra diferencia. Jairo se presenta delante del Señor. Todos saben que es el principal de la sinagoga, pero esta dama va de manera incógnita, va camuflada, va mimetizada en medio de esa tremenda concurrencia. Y se le acercó por detrás de manera incógnita, que nadie se dé cuenta, ni la persona del Señor se den cuenta que ahí ella era la mujer de flujo de sangre. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Toda la iglesia se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No fue un toque casual. El manto del Señor tal vez era una cinta, era algo que podría abrocharle, ¿no es cierto?, su vestimenta, pero la idea es aferrarse o sujetarlo con fuerza. No fue un toque así, sino que ella se aferró a esa
a ese cinturón, para entenderlo mejor, lo sujetó con fuerza. Ahí aplicando, ¿no es cierto?, una fe desesperada, dice la Escritura. Y aquí estaba esta mujer. Y lo que sucedió, que al instante se detuvo el flujo de su sangre. El evangelista Mateo, en la historia paralela, nos dice que ella pensaba y repetía: si tocare solamente su manto, seré salva. Cómo se había anidado fe en el Señor por lo que le habían hablado del Señor Jesucristo. Hermano, que cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, nuestra pasión sea tan grande que la gente que nos escuche anide fe en su corazón. No le hable del Señor, sí, el Señor tiene poder, el Señor podría hacerlo. No, hermano, coloquémosle pasión, porque a esta mujer oyó hablar del Señor a algunas personas apasionadas de ver el poder del Señor, y ella pensó: si solamente toco su manto, yo voy a ser salva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué bueno hablar con fe de lo que el Señor puede hacer. Él tiene todo poder, amén. Nuestro Señor tiene todo poder, gloria a Dios. Y ese poder Él lo tiene disponible, hermanos, para todo tipo de personas. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Así como al instante salieron los demonios del endemoniado, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nunca rechaza a los que vienen con cierta fe delante de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, obviamente que esta dama quería pasar desapercibida. Quería pasar que nadie se dé cuenta, que todo estuviese así, como que aquí no ha pasado nada, e irme con la sanidad. Pero el Señor siempre quiere mucho más con nosotros, hermano. Hermano, si el Señor empieza a demostrar gracia sobre tu vida y de pronto alguien dice: uy, mira, yo le pedí a los canutos que oraran por mí, yo me sané. Pero no solamente que te quedes con la sanidad, el Señor siempre quiere algo más de nosotros. ¿Ah? Porque muchos se quedan con la sanidad, pero hasta ahí nomás queda la relación. El Señor quería mucho más con ella. Él no solamente quería sanarla, sino también restaurarla emocionalmente y espiritualmente. Entonces el Señor, amado, nunca va a dejar su obra a media. Él siempre la va a completar. Como dice la Escritura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a completar en cada una de nuestras vidas. Y Él sigue trabajando desde el momento que nos llamó. Él sigue trabajando en nuestros corazones, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el Señor no la va a dejar solamente en ese toque, porque aquí aparece nuestro Señor Jesucristo, versículo 45. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro. Y los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Ah? ¿Quién es el que me ha tocado? Una pregunta extraña, tremendamente extraña, pero ya lo expliqué el domingo pasado. Hay que recordar quién es Jesús. ¿Ah? Muy importante, Él es Dios hombre, una sola persona con dos naturalezas, una divina y una naturaleza humana. En la naturaleza divina es eterna y posee un conocimiento ilimitado, y su naturaleza humana asume las limitaciones propias del hombre.
Por eso nuestro Señor en su naturaleza humana de pronto tiene necesidades físicas, de descanso, de comer, y experimenta sufrimiento y angustia y aprende como todas las personas, en fin, pero cuando de pronto su naturaleza humana necesitaba un conocimiento sobrenatural, la persona divina se lo entregaba, le sustentaba. ¿Ah? Pero cuando él estaba en su naturaleza humana, simplemente puede preguntar como cualquiera. Y le dice, ¿quién me ha tocado? Y ahí negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Tiene razón Pedro. La multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y aquí el versículo 46 añade, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque este es un toque diferente, es un toque que va con fe, es un toque, ¿no es cierto?, que va con desesperación, que hay un toque que va con una angustia profunda. El Señor entiende que es diferente el toque porque dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Ah? Ha salido poder de mí. Cuando uno carga un celular y lo tiene al 100% y lo empieza a ocupar, aunque sea en una aplicación pequeña como el cronómetro, de pronto ve que la carga no está al 100%. Y está en un 80 y depende, ¿no es cierto?, el equipo o las aplicaciones, la cosa se va descargando rápida. Bueno, no crea usted que si del Señor salió poder, el Señor se empieza a descargar. ¿Ah? No vaya a pensar eso, vaya a pensar que es conforme así como nosotros lo entendemos. No, porque nuestro Señor es todo poder. Y mientras su poder se va mostrando, ese poder se sigue incrementando, amados hermanos. Porque Él es todo poder. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, esto tiene un costo para nuestro Señor. El que salga poder también le costó a nuestro Señor. Y ahí tenemos al profeta Isaías nuevamente diciendo en 53:4-6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descorriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces para el Señor tuvo también un costo, y aquí el profeta lo dice, y Mateo también, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó también nuestras dolencias. Por lo tanto, amados en el Señor, obviamente que nuestro Señor tenía claridad absoluta que había salido poder de Dios. Ahora, ¿cuál sería la razón que Él quería saber que Él le había tocado? Bueno, es muy probable que el Señor quería que esa persona testificara públicamente. ¿Ah? Porque la obra del Señor no se puede guardar, hermano. La misma Escritura dice, anda, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ha hecho cosas grandes el Señor contigo. Amén, debemos contarlas. Entonces, habrían razones porque el Señor quería que esta dama se identificara, porque tenía que testificar, y además podría ser para que las personas que la rodeaban y la conocían supieran también que ella ya no era una persona inmunda y aislada de la sociedad.
El versículo 47, ya para ir avanzando y concluyendo, dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora ya no había posibilidad de pasar inadvertida. Entonces la mujer vino temblando, pero no un temblor de miedo, porque nunca la presencia del Señor va a traer miedo sobre la vida de una persona. La presencia del Señor trae un temor reverente, que es un temor de obediencia, y también por el temor de enfrentar a una persona que sobre todo poder y sobre toda gracia de pronto está enfrente de ella. Entonces cuando la mujer la vio, ¿no es cierto?, y dice que no había quedado oculta, vino temblando. Ese era el temblor de saber que ahora estaba enfrente de ese Mesías prometido en la Escritura, el dador de todo bien y de toda vida. Entonces dice, postrándose a sus pies, le declaró delante del pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí ella estaba dando fe pública, testimonio público de lo que había sucedido en el momento que había tocado el borde del manto del Señor. Y el versículo 48, para concluir, dice que ahí en ese momento el Señor le dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tal vez la mujer esperaba que el Señor la reprendiera, pero insisto, hermano, el Señor no es un Dios gruñón, no es un Dios enojón ni complicado. Todo lo contrario, con el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, hermanos. Y esta dama se encuentra antes de una reprensión, recibe el amor del Señor. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hija no necesariamente tiene que ver con edad, sino con afecto, con bondad y con compasión. Y ahí está: hija, tu fe te ha salvado. Y luego añade: ve en paz, ve en paz. Diga conmigo: y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Consecuencia inmediata: sanidad física, y también recibió algo más. ¿Qué recibió? Paz. Paz, ve en paz. Había vivido 12 años en inquietud, en zozobra, aislada de la sociedad, pero ahora podía marcharse con tranquilidad y con la paz en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿El Señor entonces la sanó solamente físicamente? No, también espiritualmente la salvó, porque ella tuvo fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Amén. Como lo hizo esta mujer. Y la fe de ella fue una fe activa, no pasiva. De pronto la persona dice: no, yo sabe que tengo cualquier fe. Y no hacen nada. No hacen nada. Esta dama tuvo una fe activa. De pronto una fe natural, porque nosotros ya distinguimos lo que es una fe en Dios, una fe espiritual o una fe natural. Pero de pronto tuvo una fe natural, pero activa, porque ella hizo todo lo que podía hacer buscando una solución a su enfermedad. Pero estando enfrente del Señor, no le importó la multitud, no importó el que dirán, para acercarse al divino Maestro. Esa fe el Señor premia, hermano.
Alguien dice, no, ojalá que nadie sepa que estoy dando mis primeros pasos en la fe. Hermano, acércate al Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y esta mujer lo experimentó con esa fe débil. No era una fe, ¿no es cierto?, de llena en el Señor, pero sin embargo una fe activa y no pasiva, que nosotros accionemos nuestra fe. Amén. En segundo lugar, hermano, la fe, lo que nosotros notamos, que funcionan cuando vienen situaciones humanas donde se fracasa. En este caso, los médicos no pudieron solucionar, pero donde mejor funcionó la fe es justamente cuando los problemas, las dificultades o las enfermedades, los médicos dicen hasta aquí no más. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí la fe funciona mejor, porque esta dama gastó todo en la fe natural y avanzó en todo eso, podría haberle resultado, pero cuando ya no resultó, cuando gastó todo lo que tenía, lo único que le quedaba aferrarse al Señor. Y ahí le funcionó, amados hermanos. La fe tiene que ver con cosas sencillas. La religión de pronto te coloca un sinnúmero de peldaños y te hace ver cosas difíciles. Pero sin embargo, ella simplemente por acercarse al Señor recibió la sanidad. Así de simple la fe. Alguien nos pregunta, ¿y cómo una persona puede ser salva? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Tan fácil? No, tengo que cambiarme ropa, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que sentarme de esta manera, tengo que vestirme de otra manera. Y le ponen un peldaño de cuestiones. Y cuando uno le dice, si tú quieres ser salvo, cree en el Señor Jesucristo, dicen, no, estos son muy simples. Y buscan otros lugares, buscan otra instancia. La fe, hermano, es sencilla, especialmente en el Evangelio de nuestro Señor. Ella se acercó a Él con fe y recibió la sanidad. Así de simple. La fe de ella no fue perfecta, lo hemos dicho. Y finalmente, la fe tiene que ser confesada. Entonces, que el Señor sea pues muy glorificado en medio de nosotros y podamos entender que el Señor siempre, Él está atento a la necesidad, al clamor, a la angustia, al problema, a la enfermedad, a lo que vamos enfrentando. Sobre todo, si nos allegamos con fe, creyendo que Él es un Salvador misericordioso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cree usted que el Señor tiene poder? ¿Cree usted que es misericordioso? Aplique fe, apliquemos fe para que la obra de Cristo siga incrementándose en nuestros corazones y cada día nosotros podamos ver obras maravillosas, portentosas que el Señor hace, especialmente cuando transforma vida y corazones de personas que totalmente están lejos del Señor. Ese es nuestro Señor. ¿Tiene compasión? Tiene compasión, tiene misericordia. Tiene misericordia y Él sigue obrando porque su palabra dice que Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase en pie, tenga una palabra de gratitud al Señor y dele gracias por este Mesías poderoso, maravilloso, que Él tiene también disponible para ayudarnos a llevar la miseria humana de este tiempo y la problemática que nos vemos enfrentados. Cierra sus ojitos, por favor, hermano. No se desconecte de este tiempo que hemos estado delante de la presencia del Señor. Prorrumpa en esta hora en un aleluya, por favor. Prorrumpa, diga aleluya. Clame el nombre del Señor. Prorrumpa un poquito más fuerte con un gloria a Dios. Llene su boquita porque tenemos un Salvador
poderoso, maravilloso, que Él no ha cortado su poder, que su poder se mantiene presente, especialmente cuando su pueblo viene delante de su presencia. Siga, hermano, siga, incremente un poquito más su oración, incremente su alabanza al Señor. Dele gloria, dele alabanza al Rey de Gloria. Bendigamos el nombre de nuestro Señor, que está en medio de nosotros para llevar nuestras cuitas, nuestras aflicciones, nuestra soledad, el problema, tal vez difícil, pero aquí tenemos a un Señor que venció la tempestad, que venció la enfermedad, que venció el flujo de sangre de 12 años. El mismo Jesús está en medio de nosotros para bendecir nuestra vida. Bendito eres Dios. Gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos. Gracias Señor porque tú quieres ver en nosotros una fe de pronto, aunque sea simple, tal vez no sea una fe perfecta, pero quieres ver una fe activa, no una fe pasiva en medio de nosotros. Señor, muchas veces tú nos vas a llevar al límite. Las cosas naturales tal vez van a fracasar todas, pero de pronto tú nos dirás: aquí sigo estando yo, aquí sigo estando yo. Yo puedo con tu necesidad, yo puedo con tu problema. Señor, ayúdanos a entender que la fe es sencilla, que la fe es simple, solamente acercarte a ti y tocar el borde de tu manto. Tú no exigiste algún protocolo, tú no la descartaste porque ella no había cumplido alguna ordenanza de la ley. Simplemente ella lo hizo tan simple, se acercó a ti y tocó el borde de tu manto. Bendito eres Dios. Señor, ayúdanos, Padre Santo, y ayúdanos a confesar. Tu palabra nos dice que ella contó todo lo que había pasado cuando le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Señor, ayúdanos, que nuestras palabras siempre estén confesando tu poder, que siempre estén mostrando a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo hacemos de esta manera, muchas mujeres y muchos hombres con flujo de sangre vendrán a los pies tuyos, porque ella, cuando supo de Jesús, dijo: tan solamente si tocara el borde de su vestido seré sana. Señor, ayúdanos a proclamar tu nombre. Ayúdanos que otros entiendan y comprendan la preciosa realidad de tu poder, porque vendrán a ti, te tocarán y alcanzarán el favor, la gracia y la misericordia tuya. Aumentanos la fe, aunque es débil, tal vez el pobre, tal vez equivocada de pronto, pero Señor, tal como oraron los discípulos, aumentanos la fe, aumentanos la confianza. Señor, que tú sigues teniendo misericordia, que tú no quebrarás, Señor, aquello que, o destruirá aquello que está quebrado, ni tampoco apagarás la vela que está humeando, sino que ambos elementos tú los vas a reconstruir. Bendito sea tu nombre para siempre. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Queremos darte toda gloria, toda alabanza. Y como siempre quedamos expuestos a que más de alguien toque el borde de tu manto. Y si en esta mañana o en este atardecer alguien viene con fe delante del Maestro y toca el borde del manto del Salvador, virtud va a salir de él, no del manto, sino de la persona del Señor Jesucristo, quien es la fuente de todo poder
para sanar y para salvar, para restaurar, para traer nueva vida y traer, Señor, esta novedad preciosa que los cristianos debemos tener en ti. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, grábala en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, su tiempo. Pueda decirle al Señor con sus palabras. ¿Quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Qué más tendrá de mi compasión? Entenderá mi corazón, cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Qué más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.